Pues bueno, hoy vamos a tratar el por qué no tenemos agua. En la Ciudad de México. Claro que sí, donde vivimos. Y pues este podcast pues va a estar bueno porque los tres nos hemos desempeñado en esta área en específico y hemos visto lo que está en los libros y más allá. Uh-huh. Entonces en este podcast pensamos hacer dos por lo menos, ¿no? Uh-huh. Uno de problemática, que es este que estamos grabando, ¿Justo? y el que sigue que va a ser de consecuencias y soluciones. Uh-huh. Perfecto. Correcto. ¿Va? Entonces en este de problemática vamos a ver 6 puntos. 6 puntos que son los más importantes, Ok. que dan origen o que explican la problemática en la ciudad. Vamos a ver, si les interesa, vamos a ir tocando los organismos operadores, la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México, Ok. las fuentes de abastecimiento, de dónde se trae el agua, y cómo se reparte el agua en la ciudad, Ok. Ok, las fugas y la tarifa. ok. Vamos a ver esos 6 puntos y los vamos a ir explicando uno por uno. Excelente. Esta primera parte está enfocada a establecer el marco general y para que ustedes también puedan entender el por qué la situación de agua en la Ciudad de México, por lo menos, es un problema. ¿Por qué es tan difícil? Más que nada. Porque es común escuchar entre las personas, es que no hay agua, es que Sí. nos vamos a quedar sin agua, es que aquí era un lago y seguimos sacando agua. En esencia, sí, es todo eso, pero va más allá del comentario superficial o de la charla de la hora del café. Sí es cierto, lo que se dice es verdad, pero ¿a qué grado afecta, no? De manera cuantitativa, ¿cuánto llega a repercutir en nuestro suelo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra ciudad? El problema va más allá de lo que se comenta, pero lo que se comenta tiene razón de ser y tiene razón de por qué se dice así. Ok. ¿Qué les parece si damos inicio? Vamos a empezar con organismo operador. Perfecto. Ok, ahora, yo tengo una duda. Así como toda la gente, quiero que nos expliquen qué es un organismo operador. Podemos empezar visualizándolo como una empresa del agua, Ok. Ok. básicamente, la cual puede ser pública, puede ser privada o puede Oh. ser de ambas. Mixta. Ok. Ajá. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hasta hace unas semanas, la parte comercial estaba privatizada. Y ahorita me parece que ya regresó a la tesorería de la Ciudad de México. Ok. La parte de la cobranza, de facturación y eso. Ok. Ok. Pero pues era privatizada. Era una empresa, tenía la concesión. Ok. Perfecto. Entonces podemos decir que un organismo operador es aquel que se encarga de realizar todas actividades pertinentes que tienen que ver con el abasto de agua desde el punto de donde se encuentra hasta nuestros Tu casa, hogares. Sí. Así es. Y además agua potable, que ya lo mencionaste, pero también el drenaje y también el Ujú. saneamiento. Ok. O sea, te trae el agua, te saca el agua que ya no sirve, o Ujú. bueno, sucia. Sí, sí, sí. Y aparte esa agua sucia que ya sacó de la ciudad, la debe de integrar otra vez al medio ambiente de tal manera que pueda continuar el ciclo hidrológico Ujú. y que, el ciclo del agua, y que no vaya a tener una repercusión ambiental. O sea, que Ok. su impacto sea lo menor posible, ¿no? Porque Sí. aunque no lo queramos, siempre se va a generar un impacto. Casi con nuestra mera existencia, con nuestro realizar de actividades, se genera siempre un impacto. Sí. Pero se busca que sea lo menor posible para dañar lo menos al medio ambiente. Y Ok. pues ahorita vamos a ver solo agua potable, pero también Ujú. es una problemática enorme el saneamiento y aparte otra problemática enorme el drenaje. Y el drenaje. Pero ahorita pues Sí, sí, eso. Ok. a No, lo que no. nos cruje, Así, A sí. ver, agua potable. Suministro de agua potable. suministro de agua potable. Ok, entonces, resumiendo, el organismo operador es aquella entidad, Ujú. el organismo que va a encargarse del manejo, organización, distribución del agua hacia las comunidades, Ujú. por lo menos aquí en México. Sí. Ok. Y este organismo o cualquier organismo operador del agua debe de cumplir, al menos en el aspecto de agua potable, Sí. con unos puntos que son, por ejemplo, la calidad, la cantidad, Ok. Ujú. la presión Ujú. y la constancia. Perfecto. 4, ¿no? 4 puntos. Así, o sea, Cuatro puntos. ellos son los responsables de que el suministro sea dentro de esos 4 puntos. Sí, o sea, calidad, Ujú. ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero que te la puedas tomar, Sí. en teoría. Sí, ¿no? de ahí viene potable, ¿no? En justo. cantidad, pues que te alcance.
Sí. Sí. Que te alcance para cubrir tus necesidades básicas de alimento, salud, Ajá. higiene, todo eso. ¿No? Y presión, pues que, bueno, se supone que no deberías necesitar tinacos, ni cisternas, ni ningún otro elemento. Bombas, Ni ni bombas. todos Ajá. ni todos esos equipos necesarios que para nosotros ya es común considerarlos cuando Sí. construimos una casa o donde vamos a vivir es de, y la bomba y la cisterna y el tinaco. Cuando... Ahorita vamos a... Híjole, no, ya me estoy... Vean, Me estoy y encendiendo. el último punto, la constancia, es que, o sea, Siempre tiene que haber agua. siempre debe de haber, y si no hay, debes de saber cada cuánto sí hay. Ujú. O sea, porque no puedes ir esperando todo el día a ver cuándo cae el agua, ¿no? Sí. sí, claro. Sí, porque también nuestras necesidades, pues como seres vivos, son, o sea, siempre las tenemos. Sí. O sea, siempre, o sea, no puede ser como posible que un día no podamos ir al baño, a hacer uso de cualquier instalación dentro de nuestro baño, porque no tenemos agua. Y aún así, aunque suene pues difícil de creer, hay muchos lugares que así Aún en la ciudad. aún en la ciudad tienen que lidiar con esa situación que es muy complicada. Por una situación por la cual nadie tendría que pasar en primer lugar. Para eso tendríamos el organismo operador que tenemos y ahí está el Bueno. problema y lo tenemos. Y el organismo operador que tenemos ¿Quién se es? llama SACMEX. SACMEX. Sacmex, aquí va a estar su logo. Es, Por ahí. Ahí está. es de las siglas de Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ok, Ahí perfecto. va. Ok. Muchos se preguntan, ¿es que a dónde voy? ¿A la alcaldía? ¿O con quién? Aquí le Fíjense, comento mis quejas, eso, ¿no? eso sí me ha sorprendido demasiado de la Sí. gente. O sea, tú llegas y, oigan, ¿con quién la puedo reportar? Ajá. Ya fui con el PAN, el PRI, ya O fui el con todos PRD. los partidos y todos dicen que lo van a arreglar y Sí. no hacen nada. Y yo así de, Pues para empezar el problema está ahí porque no es con ellos. exacto, el problema es que nadie sabe Y- con quién tienes que Y ir. es importante, qué bueno que lo mencionamos ahorita, otra vez, quienes son responsables del Directo, suministro de agua directamente. son ellos, es el organismo operador, que en este caso es SACMEX. Sacmex. Y Ujú. luego les mencionas el nombre a la gente. Pues que usted tiene Y que no ir lo al Sacmex. Pero lo que, lo que sí sabemos es que es difícil entender cómo se desconoce hasta cierto punto el organismo operador cuando en el recibo del agua viene ahí viene el nombre del organismo. Y bueno, pues entiendo que nosotros en nuestras actividades muchas veces nos puedan pasar ciertos detalles como ese. Es un detalle importante, pero algo que es más importante todavía es explicar ahorita para quienes nos ven, que si tienen alguna duda o queja, qué hacer, vayan directo al sistema de aguas. Es con ellos con quien se tiene, con quienes atienden ese tipo de quejas y ellos son los responsables de atenderlas, Sí. atacarlas y resolverlas. Quejas en el servicio o fugas. Ujú. También es con SACMEX, no es con la alcaldía. Y- O sea, además... todo el- Independientemente de la alcaldía, porque ellos son Sí. el organismo de toda la Ciudad de México. Sí. Ujú. Fugas, quejas, o también algo importante también que mucha gente luego no sabe es que las pipas Ujú. se piden a SACMEX y son gratuitas. Ujú. Porque eso, o sea, si no tienes agua, es una deficiencia en el sistema. El servicio. Sí, Justo. Entonces lo tiene que suplir el organismo operador. así es. Para quienes tengan duda de qué es este organismo operador, les dejamos acá en la descripción en YouTube El enlace El de su contacto. sitio. el contacto y Ujú. sí el sitio. A ver, resumiendo, punto 1, los organismos operadores son los que se encargan de hacer todo el manejo, administración y disposición del agua. Sí. Ujú. Sí, sí. Son los que llevan el agua a tu casita y de tu casa la llevan a la naturaleza de vuelta para que cumpla el ciclo del agua. Sí. ¿Ok? Y en el caso de la Ciudad de México, ese organismo operador es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, también conocido como SACMEX. SACMEX. Ujú. ¿Ok? Bien. Ese es el punto número 1, ¿eh? Perfecto. Entonces el punto 2, que es la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México. Eduardo, si Ok. nos das el favor. ¿Qué es? ¿A qué nos Infraestructura. referimos con infraestructura? Bueno, La más- definición de la infraestructura. definición ¿no? de infraestructura, cuando uno la piensa, siempre uno se imagina que estamos hablando de puentes, edificios, Ujú. fábricas, y no tiene que ser así. Va más allá todavía. ¿no? Va hasta lo más particular que se puedan imaginar dentro de una organización. Al final, la infraestructura es
todo aquello, digas en instalaciones, equipo, maquinaria, que te va a ayudar a desempeñar una actividad a nivel gobierno, a nivel estatal, municipal y hasta a nivel empresa. O sea, así de escalable es la palabra infraestructura. En el caso del agua, bueno, en este tema que estamos tratando, pues la infraestructura de la Ciudad de México, la infraestructura hidráulica presente en la Ciudad de México, pues incluye tuberías, pozos, equipos de bombeo, tanques, piezas especiales, cajas de válvulas, 1000 cosas más, manantiales. También hay manantiales en la ciudad. ¿Eso cuenta dentro de infraestructura? Sí, Bueno, porque es parte del sistema. sí, porque te suministra agua. Ujú. Excelente. Entonces, cada uno de estos elementos forman la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México. Ujú. ¿Ok? Y bueno, aquí va un dato así impresionante con punch. Que sí, si van manejando, Aguas. pues, oríllense, Oríllense. pónganles sus direccionales. Si O- se están Si bañando, se están bañando, siéntense. sí. O, agárrense. O cierren la llave, O cierren la porque llave. ya, ¿no? Más de 5 minutos bañándose, ya estuvo, ¿no? Si están lavando los trastes, dejen los platos al lado porque se les van a caer. suelten el cuchillo. Y si están de pie, siéntense, por favor. A ver, ahí va. ¿Ustedes cuánto creen que haya de tuberías aquí en la ciudad? O sea, Vamos a ver. las tuberías pues están en todas las calles. Sí. Entonces, más o menos, ¿cuánto creen que haya de tuberías? Una tras otra, Sí. en línea. Sí, si Una pusieras línea recta. una detrás de otra, de todas las tuberías, ¿cuánto habría? ¿Hasta dónde llegarías? 1000 ¿Crees? kilómetros, digo yo. 1000 kilómetros. O sea, llegas a Estados Unidos, ¿no? Más o menos, más o menos. Sí. Yo digo que de qué Tijuana. Pero, o sea, de aquí a Tijuana, Bueno, pero no importa porque Bueno, están bueno. muy equivocados. De aquí a Tijuana. como, ¿cuánto es entonces? Es, mira, para que se den una idea. A ver, Si venga. la pusieran una detrás de otra, equivale a poco más del diámetro de la Tierra. No te pases de lanza, cerca de 12,000 kilómetros. Ajá. 12,000. Poco más de como 12,000. bestia. Es demasiado. Es demasiadísimo. O sea, y aquí el problema es tantas tuberías que Ujú. debes de saber de qué material son, Ajá. cuándo se pusieron, Y lo más importante, ¿dónde están? dónde están, con qué otras tuberías se conectan, de No dónde puede salen, a ser. dónde llegan. Espérate, pero en una ciudad. Solo en la Ciudad de Solo en la México. Ciudad de Solo en la México. Ciudad de México. Imagínate, ese es independiente de las tuberías que hay en Monterrey, que hay en Sí, Guadalajara, claro. En que el hay Estado de San Luis México. Potosí, en el Estado de México. Y lo peor es que están enterradas. Ujú. Entonces, si no sabes bien por dónde pasa una, pues ¿Cómo vas a ver dónde arreglarlo? sí. No puede ser. No, bueno, entonces de entrada No, este es un problema mundo. es muy complicado de atacar justo por eso, por la naturaleza en la que está constituida la red, el Sí, sistema. bueno, la red está así porque también somos más de 20 millones de aquí en el área metropolitana. Sí, somos muchísimos. O sea, somos muchísimos que hay que darles agua de una u otra forma. Ujú. Pues bien que mal, la mayoría de las personas tiene agua en la ciudad. Sí, Al menos para satisfacer necesidades básicas. así es. Ujú. No, es un problema gigante. O sea, quien lo atiende, quien lo gestiona, ok, sí hay problemas, pero también La hay complejidad es muy hay que aceptar grande. que no es tarea fácil. Sí. No estaría fácil, definitivamente no. Y entonces esta gestión actual de la tubería actualmente se lleva a cabo mediante catastros. ¿Qué es Ok. un Es catastro? un catastro. Es un plano, como si pusieran un planito de Google Earth, Ok. y sobre las calles vas trazando líneas con las tuberías. Ok. Y ahí le Bueno, pones el diámetro Ujú. y el material, por lo menos. ok. Puedes encontrar todavía más información como dónde se cruzan esas líneas, si hay, no sé, Una válvulas, válvula. accesorios. Sí. Cajas de válvulas. Ok. Y ahí les va. Tengo entendido que varios de esos catastros, de esos elementos que nos brindan información de la red, son de hace 20 años. Sí, a ver, nosotros, bueno, con los que hemos trabajado nosotros, los más recientes Sí. son del año 2000. No puede ser. ¿Qué no ha pasado en 20 años en remodelación, en obstrucciones, en fugas? Sí, Y todo eso, toda esa es información que tiene el sistema de aguas.
Sí. Ujú. Y es de la que logra rescatar. Sí. Pero, ¿y la que no logra rescatar? Porque se pueden hacer proyectos, pero pueden ser proyectos fallidos y no vas a actualizar tu catastro en un proyecto Ujú. fallido, estamos de O sea, en acuerdo. teoría tiene la información porque las modificaciones que de Ujú. la red de agua potable pues llegan a sus oficinas. Ujú. Pero de ahí a que tengan Actualizado. actualizado, Sí, porque es una tarea, sí, o sea, si estamos hablando titánica. así es, o O sea, sea, ¿cuántas obras hacen en la Ciudad de México? y de la magnitud de la red de agua Sí, potable, de tantas tuberías, imagínense tener el control de todo eso, o sea, al final, lo queramos o no, es tan grande la cantidad de información que los errores, no porque se haga mal el trabajo, pero es tanto lo que se tiene que manejar que van a ocurrir sí o sí. Y se tiene que tener un constante trabajo y mejoramiento en cuanto a la constitución de la información. Si no, se te va sí, a perder algo. De que se pierde algo, se pierde algo. sí. Pero hay que buscar que sea lo menor posible, siempre. Y pues ahí el problema es la incertidumbre, ¿no? Sí, Entonces, en algunas zonas, pues el problema es tan grande que tener catastro o no da igual. Sí. sí. Porque, o sea, tú vas con tu catastro y vas a cierta zona a Ujú. verificar que sí exista cierta tubería y vas y nada coincide con la realidad. Sí, Y eso te limita mucho a que solo puedas ver las cajas de válvulas. Sí. Pero las tuberías que no tienen Bueno, pero cajas de válvulas. vamos a decir que es caja de válvulas, ¿no? Ah, claro. Ustedes pueden encontrar en sus calles, muy seguramente, en las esquinas. aquellas tapas metálicas que dicen Agua aguas potable. potables. Pueden decir agua potable, pueden decir válvula incendio, eh, pozo incendio. Todas esas tapas, Bueno, por ahí pues pasa la tubería y los elementos para controlar para dónde quieres que se vaya el agua. Ujú. justo allá hay válvulas, en su mayoría de compuerta y tuberías, con piezas especiales, díganse T's, cruces, que ayudan a conducir el agua de un lugar a otro. Y esos son puntos que para aquellos que trabajan con los catastros les sirven de mucho, porque a través de ellos pueden asegurar dónde pasa la tubería. Y entre la conexión de todas esas cajas de válvulas, ellos ya ahora sí pueden inferir cuál es la trayectoria real de la tubería. Y entonces el problema es cuando uno va a levantar esas cajas a verificar si pasa la tubería o no, pues que no coincide en nada con Sí, la Con el realidad. catastro. sí, sí, O sí. lo peor que también podría pasar es que hay red vieja y hay red nueva. Ah, sí. Y la nueva no se está usando y se sigue usando la vieja. Sí, Entonces todo el dinero está ahí enterrado. Sí, justo. literal. Sin beneficio para nadie. Solo, o sea, sí, literal está enterrado ahí. Bueno, y en ese catastro no toda la red está pues mal. Ujú. Hay una que está más o menos bien. Aquí podemos hacer una distinción entre la red de tuberías, la red primaria y la red Ujú. secundaria. Ok. Ok, La que está peor pues es la red secundaria. Ahorita vamos a ver por qué. ok. Entonces, la secundaria es aquella con la que te llega el agua a tu casa, con la que te conectas la toma domiciliaria. Ah, ok. O sea, la que pasa enfrente de tu casa. Ok. Ujú. Red secundaria. Tal cual la que está conectada al medidor. Sí, Esa es, sabemos con seguridad que esa es la red secundaria. sí, es la que distribuye el agua. Ok. Muy probablemente. Ah, sí. Muy probablemente. Bueno, estamos hablando ahorita para ejemplificar quién es quién. Ahorita vamos. Vamos Sí, a seguir sí. hablando. La otra, la red primaria, que es la que Ok. está en un poco mejor su estado. Ujú. La red primaria es aquella que solo conduce el agua. O sea, solo te lo lleva de un punto A un punto B. Es decir, como de mi lugar de captación de agua a Un mi tanque. colonia. Ah, A mi colonia. Y de mi colonia, de ahí se reparte en red secundaria hasta mi casa. Y entonces la red secundaria es la más problemática porque, o sea, todas las casas se deben de conectar a esa red. Sí. Sí. Entonces, pues hay veces que luego no se hace con ¿cómo decirlo? Con las normas constructivas adecuadas. Y entonces Y se ahí cae están en todas las errores. fugas. Ok. Ajá. Una mala instalación, no usar piezas de calidad o No usar los tornillos. o el eso, ¿no? proceso correcto, todas estas acciones que no se hacen tan bien generan muchos problemas. Si bien no pueden ser en el momento de su ejecución, por ejemplo, si lo hicieron hoy
alguna actividad de esas, o puede que hoy no haya fuga, pero quién sabe en una semana, un mes o en un año. Y si existe el problema, no es que sea un problema constante, no, al contrario, conforme pase el tiempo ese problema va a ir empeorando y empeorando Sí. y va a ser una catástrofe, como tal vez ya sea. Y de red Sí. secundaria además es porque también hay, o sea, son 11.972 kilómetros No, de man, red sí, de red secundaria. secundaria. O sea, es de la que más hay. Sí. O sea, es Es el normal, ¿no? diámetro Pues, de la Tierra. ajá. Ok. O sea, casi con eso ya es. Y en cambio de red primaria hay muchísimo menos. Hay 1.274 kilómetros. 1274. Y hay una diferencia también muy importante, ¿no? Hay que explicar antes un concepto, que es bueno, más que un concepto es una definición, que es el diámetro. Para las personas que no estén muy familiarizadas con el lenguaje que estamos utilizando aquí, pues bueno, cuando nosotros nos referimos al diámetro de una tubería, es más que nada el tamaño de la tubería. ¿Qué tan grande es una tubería o no? Pero ¿en qué sentido? Ahí voy. El diámetro se refiere a cuánto mide el círculo que ustedes pueden ver al interior de su tubería. ¿Cómo lo pueden visualizar? Bueno, imagínense un telescopio o imagínense un vaso y el tamaño del circulito que tiene el vaso o su telescopio, el interior, ese es el diámetro de su tubería. Se mide de extremo a extremo, Ujú. Pasando por el centro. pasando Ujú. por el centro del círculo. Entonces, así es como ustedes pueden visualizar cuál es el diámetro de la tubería. Sí. Y todo lo del diámetro es para hacer la distinción también, otra distinción entre red secundaria y red primaria. La primaria generalmente es de diámetros grandes, Así o es. sea, mayores a 12 pulgadas, algo por el estilo. Bueno, Ok. es normal que se mida en pulgadas, o bueno, en el argot Sí, de campo. Sí, O sea, todos nos entendemos en pulgadas. sí. Entonces, pues más o menos 12 pulgadas. A partir de ahí hay hasta tuberías de 48, 72 pulgadas, o sea, 72. más de metro y medio. No, unos monstruos de tuberías. O Sí. sea, es fácil. Yo creo que es, entre comillas, fácil distinguir una de otra. Si ves una tubería que fácilmente podrías sostener entre tus manos, seguramente es red secundaria. el red secundaria. Así es. Pero si no, si ves un tubo muy grande que hasta te cuesta creer que es un tubo, dices, esto es muy grande, seguramente es red primaria. Bueno, y esas las tuberías, pero también, o sea, habíamos dicho que eran tanques, pozos y demás, ¿no? Ah, todo eso es parte de la Todo infraestructura. es parte de la infraestructura. O sea, la principal problemática es la tubería por su gran extensión y pues todo el problema de su gestión que conlleva. Sí. Pero Sí. también no hay tan poquitas de las demás. O sea, estamos hablando de que pozos hay alrededor de 450 pozos en la Ciudad de México. 450 pozos. Ujú. Que ¿Y todos el- funcionan? No, pero no todos funcionan. Y Sí. aún así, aunque de esos 400 pozos un 10-15% no operen, nada más hay que tener en cuenta que el resto opera día y noche, Sí. extrayendo agua todo el tiempo del subsuelo. Y eso es parte de es otra cara Otro del punto. problema. Ahorita vamos a ver. Vamos para allá. Pero Sí. bueno, también para, si no sabían, todavía hay algunos manantiales en la ciudad. Ah, ok. O sea, uno famoso, pues el de Fuentes Brotantes. Ok. Se pueden llegar ahí en Metrobús. Hay una Insurgente Sur. estación Insurgente tal cual Sur. que se llama así. Sí, Fuentes brotantes. muy bonito. También parte de la infraestructura importante son las plantas potabilizadoras. Pero una aquí con la que pueden ir a la Ciudad de México Ah. es la del río Magdalena. Sí, o sea, es abajo cierto. de los dinamos. Mm. Que es el último río vivo Híjole, de la ciudad. ¿cuánto nos va a durar? Que llega, es el que pasa y llega hasta Viveros. Ah, ok. Ah, es verdad. Es ese. Sí, sí, sí. Pues justo al lado de Viveros de Coyoacán, El que huele sobre horrible. universidad. Sí. Es ese. Ese. Bueno, al menos tenemos un río. Y bueno, pues también también hay tanques. En resumen, son cajas de concreto que almacenan agua. Sí. Pero una cantidad gigantesca. Y hay de gran tamaño y otras que son gigantes. O sea, hacen que los más grandes que podamos ver cerca de nuestras casas se vean pequeños. Sí, no. De ese tamaño se necesitan las obras ingenieriles para abastecer a una ciudad tan grande como lo es esta. Justo. Ujú. Y de hecho, haciendo un pequeño brevario cultural, yo no lo sabía hasta hace poco, pero no sé si conozcan ese lugar.
bueno, en Chapultepec, cerca Ujú. del Papalote Museo del Niño. Sí. Ujú. No sé si han ido ahí caminando entre las tortas y subiendo a camino hacia uno de los lagos. Hay como varios círculos. Sí, unos tanques. Bueno, cuando los ves, no te imaginas que sean Sí, tanques. yo veía Sí. como un salero ahí y decía que hay Gigantes, campanas sí. adentro, ¿qué? Y noté que eran 4 y dije, muy padre y todo. Los ves en el Google Maps y ves 4 círculos gigantes. Bueno, ese lugar son tanques de uno de los primeros sistemas modernos de abastecimiento de la Ciudad de México. Si no estoy equivocado, ese sistema se construyó durante el Porfiriato y Sí. desde entonces hasta ahora tenemos esos tanques, o sea, esos son tanques de almacenamiento de agua. Sí. Es un lugar muy interesante y si pasan por ahí tengan en mente que están sobre tanques de almacenamiento de agua. Ok, entonces Ujú. resumiendo, ya sabemos de los organismos operadores. ¿Quién es? SACMEX en la Ciudad de México. ¿Y qué hacen? Bien. Ok, eso ya lo tenemos claro. Después tenemos la infraestructura. Por lo que acabas de comentar, tenemos infraestructura Por todos lados. muy vieja, Ujú. por todos lados, y no está actualizada. Ujú. Sí. Y la cantidad de infraestructura que tenemos es espantosamente grande, Ujú. que hacen el problema aún más complejo. Así es. ¿Ok? La infraestructura se compone de muchos elementos y los más importantes que nos atañen a todos es la red primaria y la red secundaria. Sí. Que son red primaria, la que se encarga de llevar el agua desde el lugar de captación del agua, dígase pozo, tanque, lo que ustedes quieran, hacia la zona Ujú. de la ciudad, hacia una zona determinada. Y en la red secundaria es aquella en la que se va a distribuir el agua hacia todas las casas, hacia todos los predios, fábricas, para su uso y consumo. Ujú. ¿Ok? Bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el siguiente punto, que son las fuentes de abastecimiento de la Ciudad de México. Ok. Primero hay que hacer la aclaración, hay fuentes internas y hay fuentes externas. Ujú. Ok. O sea, las internas son básicamente los pozos y los manantiales que hay dentro de la ciudad, Ok. de donde se saca el agua. Y las externas, o sea, de donde O sea, cualquier otro lugar fuera fuera de la Ciudad de Fuera de México. la ciudad, sí. Aquí lo que más pinta de donde más se saca agua son los pozos. Ujú. Pozos de la Ciudad de México. Estamos hablando del orden del 43%. Ok. 43% del agua se extrae de pozos. Sí, Ok. al menos en 2019. Ahí les dejamos en las notas del podcast la tablita. Sí, para quienes nos estén siguiendo Pueden entrar a nuestra página y ahí está la información. Lo que Correcto. les comentamos lo tienen ahí iba a decir en físico, en digital. Así es. Civilestack.org para quien la quiera consultar. El problema de los pozos, pues, es que están sobreexplotados. O sea, se extrae más agua de la que se debería porque, pues, somos un mundo de gente que, pues, hay que darnos agua. Sí, no, y es muy interesante. Bueno, más que interesante, yo lo veo como alarmante ese problema. Imaginemos una botella de agua de 1 litro. Ujú. Y supongamos que yo por día le tomo medio litro. Para que no se nos acabe el agua en esa botella, yo cada medio litro que tome por día se lo tengo que regresar. Pero ¿qué ocurre con la Ciudad de México? No pasa eso. O sea, nosotros tenemos lo que tomamos 800 mililitros, casi el litro por día. Y en lugar de regresarle los 800, no, le regresamos 200. Ujú. O sea, sabemos de antemano que al nivel de extracción de agua se extrae muchísimo más de lo que se infiltra. ¿Qué se infiltra? ¿Qué es infiltración? Bueno, cuando llueve, parte del agua que no se va por el drenaje entra al subsuelo a través de parques, áreas verdes, alguna zona que no tenga un material que impida. Cualquier zona porosa, ¿no? Así es, Ujú. que impide el tránsito de agua a través de ese medio. Todas esas zonas que están muy urbanizadas como la ciudad, que en su mayoría está pavimentada con edificios, conducen el agua hacia otro lado y no permiten que se infiltre toda el agua que llueve. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta más la problemática en que no todo lo que llueve vuelve Sí. al subsuelo. Y aún así seguimos extrayendo como si sí pasara. Y entonces lo que llueve, pues como cae en concreto o en Ujú. asfalto, pues se va al drenaje y del drenaje pues se saca de la ciudad. Así es. Que si se queda en la ciudad, pues aquí era un lago, o sea, nos inundaríamos. Eventualmente Sí, sí, sí. tendríamos un nivel de agua. Sí,
todos estaríamos no en autos, sino en trajineras. Igual, de los pozos, su profundidad, que es igual algo que nos afecta. O sea, estamos hablando de que antes los pozos se perforaban a 250 o 300 metros de profundidad, así los más profundos, porque incluso cuando se empezó a perforar pozos en la Ciudad de México, había pozos que se les llamaba artesianos, o sea que literal excavabas 1 metro y ya tenías agua. No inventes. Entonces cada vez ha ido pues más profundo porque cada vez le sacas más agua al acuífero y pues el nivel del agua va bajando, como tu ejemplo de la botella, ¿no? O sea, le vas tomando una botella y ¿qué pasa? Pues va bajando. O al juguito tan fácil, ¿no? Sí. Le picas al principio cuando está lleno con el popote y sale, ¿no? Sale. Pero le tomas 2 o 3 veces y ya necesitas meter el popote cada vez más profundo Sí. para extraer lo que queda de agua en tu recipiente. Y Justo. actualmente estamos hablando de que se están explorando pozos cerca de los 2000 metros de profundidad. O sea, 2 kilómetros. 2 kilómetros abajo de la tierra para sacar el agua. Imagínate el equipo de bombeo. La energía involucrada para sacar el agua de tan profundo. Y luego Para que también... lo visualicen un poco más, la gente que nos esté escuchando, si ustedes van por Tlalpan, ven la línea azul del metro. Ujú. Por lo regular, esas estaciones están a cada kilómetro, aproximadamente, una tras otra. Entonces, digamos algo, si ustedes están en la estación Chabacano, Ujú. tendrían que llegar a, que es Villa de Cortés, los 2 kilómetros, para que, Eso, pero tierra abajo. pero, ajá, sí, eso hacia abajo. O sea, hay que subirlo, o sea, hay que cargarlo. Claro, claro, o sea, imaginen esa distancia, pero en vertical, o sea, de arriba abajo y abajo de la tierra. Entonces, pues ahí el problema es la cantidad de energía. Y además, pues, eso solo es agudizar el problema porque no lo estamos solucionando, solo estamos... Le pues, estamos dando paracetamol al asunto. Te hace sentir mejor, pero no te cura. También, ojo con esto también. Aquí les dejamos la bibliografía en las notas, pero dice, la Conagua estima que se están sobreexplotando 30.7 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso también hay que definir el gasto. El gasto es la cantidad de agua que pasa por una tubería en un Ok. cierto tiempo. Entonces, en este caso, metros cúbicos por segundo, 1 metro cúbico son 1000 litros. 30.700 litros por segundo y un garrafón tiene 20 litros. Ujú. Estamos hablando de 1.535 garrafones. Yo en mi vida he visto tantos garrafones. Ni siquiera sé si caben El camión 1000 en un camión. No cabe. No, No. Imagínate, cuentas uno y ya cuántos garrafones salieron. Imagínense cuántos camiones llenos de garrafones tienen que pasar por segundo para igualar esa cantidad de agua. O sea, y esa es lo que se sobreexplota. No puede ser. O sea, lo que no se infiltra Sí, justo eso. es Mira, demasiada agua. Por Segundo. Se está recargando Por 8.9 metros cúbicos por segundo. Ujú. Y se está extrayendo, o bueno, no se extrae todo, pero se tiene una concesión de la extracción. Sí. O sea, SACMEX con toda tranquilidad puede sacar la cantidad de 39.6 metros cúbicos por segundo. O sea, la resta de esas dos es lo que se sobreexplota, lo que dijimos Los al 30. principio, los 30.7. Ok, a ver. Yo vivo en la Ciudad de México y tengo que ser consciente, o sea, tengo que tener la responsabilidad de que para que llegue el agua a mi casa, se sacan 40 litros de agua, ¿sí, no? 40 metros cúbicos Ujú. por segundo. 40 metros cúbicos por segundo. Redondeando. Números redondos. 40 metros cúbicos por segundo y Mientras solo se recuperan 9. 9. No, pues Entonces, nada. eso que va pasando, pues que al acuífero pues va bajando el nivel y por eso los pozos pues van cada vez más profundos. Más profundos. Pero hay un profundos. límite, o sea, también Sí. no puedes llegar no sé, llegar al otro lado del mundo perforando pozos. Y aquí se resuelve otra duda. También es por eso que muchos pozos no están en funcionamiento. Porque ya llegó a su límite y ya no hay... Sí. Por mucha bomba que tú pongas, no va a haber ya... Ya O sea, hay está veces seco. que ya está seco. ya está Sí. seco. Entonces, tienen que Hacer nuevos desequipar el pozo y pasarlo a otro lugar donde, bueno, primero perforar, pasar una prueba de perforación, Mm. a ver si hay agua, Verificar que el nivel de agua esté a tal profundidad. sí, y que sea de la calidad adecuada. Ajá. Aquí, ojo, también la mayoría de los pozos solo se les pone cloro, si bien les va,
y se mandan a la red, Ujú. así. Así. Ahorita después vamos a tocar el tema de la calidad, pero Sí, en o sea, ¿qué teoría, tiene que ver la calidad en todo en esto? teoría el agua se puede tomar, Sí. o al menos así está en la normativa, en la ley. Pero bueno, entonces ya para concluir esto, estamos hablando de que se está extrayendo, o bueno, se tiene la concesión para extraer más de 4 veces la cantidad de agua que se recarga. No, pues Y esto no es reciente, ya lleva muchos Sí. años. Entonces imagínense 4 veces lo que se recarga por muchos años atrás. Por segundo. no. Por segundo. O sea, es que tienen que ponerse a pensar en eso. O sea, en lo que Todos hablamos, estos números es por segundo. ¿cuántos camiones, de cuántos camiones estaríamos hablando? En un 40, ratito, o sea, 80, 120, ya. 160, Y aquí, 200, aquí, va, 240. aquí va el dato de... El nivel del agua que está debajo de la tierra se le llama nivel freático. Ok. Entonces, ese nivel freático hemos dicho que ha ido bajando. Ujú. Ya se tienen mediciones históricas y estamos hablando de que en promedio se le llama abatimiento, o sea que ha disminuido, o sea, a eso se le ¿Cuánto llama ha abatimiento, bajado ajá, de cuánto ha más? bajado. Ok. Ha habido un abatimiento promedio de 1.8 metros por año No manches. Del nivel freático. del nivel freático del acuífero del Valle de México. Ok. 1.8. 1.8. 1.8 metros cada vez más abajo el nivel de agua en la Ciudad de Sí. México. Cada año. Sí. O sea, Pero sería- imagínate el tamaño del acuífero, o sea, el acuífero es más grande que la Ciudad de México. Sí. O sea, incluye el Estado de México y un poco más. Sí, la parte de la cuenca. Como Sí. tal. Bestia. Ya me estoy poniendo triste. Y pues ¿qué pasa? Y lo vamos a ver en el otro podcast que también está muy interesante. Sí, que O sea, era baja la el nivel solución. del agua, Sí. pero eso también hace que la ciudad se hunda. Ajá. Prueba de ello es, lo conocemos también, se dice mucho y tienen razón. Nuestro monumento. El Ángel, Así es. sí. Originalmente estaba a nivel de calle, igual les dejamos en el podcast, en las notas del podcast, la foto del antes y después. Pues aquí la pueden ver a los que están en YouTube. Y Antes, después. ajá, y se ve cómo está el nivel de la placita, digamos, del Ángel, está a nivel de la calle. Ujú. Y ahora pues ya tienes que subir una serie de escalones. Justo. Y todo eso es porque el Ángel está cimentado en una zona hasta muy profundo de tal manera que no se hunda. Así es. Pero todo a su alrededor sí se hunde. Es como si el suelo alrededor fuera una esponja que al quitarle el agua se va apachurrando Sí, y lo que está apoyado en el fondo sigue igual. Entonces parece que sube, pero no, es cuestión de perspectiva. En realidad todo su entorno baja Y y ese ese se se queda queda igual. Justo. Que no puedo creerlo. y aquí Híjole, pues no. la mayor afectación es en Iztapalapa y Tláhuac, donde tiene un mayor impacto de este hundimiento. Y eso se da porque el agua se supone... Ah, ¿Por qué? No, ¿Por qué se ese da? es el hundimiento, pero otra problemática, se sabe también que Iztapalapa tiene muchos problemas de agua y la razón, una de las razones más importantes es saber de dónde proviene el agua. Si bien la extracción mediante pozos del agua para nuestro uso es del 46% más o menos, el 43%, no es el agua, no toda la que ocupamos no viene únicamente de ahí, también viene de otros sistemas, como el conocido el sistema Cutzamala, Ujú. el sistema Lerma, y a grandes rasgos su aporte de agua hacia la ciudad proviene de la parte oeste, de la parte poniente de la ciudad. Ujú. Geográficamente, Iztapalapa es un punto complicado de abastecer porque dentro del circuito de abastecimiento ellos quedarían casi hasta el final. Ah, no. Sí. Entonces, Pero ahorita hablábamos de esa sí, o sea, parte. todavía no sabemos qué pasa en el transcurso. Sí, ahorita vamos a tocar el punto para todos los iztapalenses. ¿Cómo se dice? Para todos los, Para de todos los de Iztapalapa. Iztapalapa, para el todos mundo. los que viven en Iztapalapa, aquí les va su por qué no tienen agua. Pero ya que tocaste el Cutzamala, vamos a hablar de esa porque es una obra igual titánica, una de las más grandes del mundo. Igual y aquí va otro dato con punch. Venga, estoy listo. Asústame, Panteón. Miren, Asústame. el sistema Cutzamala es uno de los más grandes del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque su consumo eléctrico
equivale al consumo eléctrico de toda la ciudad de Puebla. O sea, imagínense. No, es que es Entonces tenemos dos eso. Pueblas. Es que es absurdo, o sea, ¿cómo crees que te va a salir rentable llevar el agua a una ciudad gastando la electricidad de toda una ciudad Toda una ciudad nada más para traer el agua. solo para traer el agua? Y esto es independiente del consumo eléctrico de la misma Ciudad de México. Sí, o sea, Sí. este es aparte, o sea, todo nuestro alumbrado, Sí. nuestros usos, o sea, es independiente de la electricidad que consume nada más el bombear agua desde tan lejos hasta acá, a través de ese sistema. Y pues Esa es Tal- una fuente externa, ajá. Sí. Ya acabamos con las internas, pues que nada más son los pozos y Manantial. manantiales, pero los manantiales pues ya casi no hay, los que más pintan o los que tienen el mayor problema son los pozos. Ojalá y nos duren. Y este Cutzamalas tiene que recorrer casi 130 kilómetros para llegar a la Ciudad de México. Su punto más alejado está en las orillas de Michoacán. Michoacán. Desde Michoacán se trae el agua. Tiene que recorrer 130 kilómetros y además debe de vencer un desnivel de 1100 metros. No, es muchísimo. Sí. 100 metros. Pues haciendo la analogía de las estaciones del metro, imagínense el recorrido que tienes de entre una estación y media en la línea azul, es lo que tienes que elevar el agua y no es Sí. poca. Imagínense los camiones de los que hablábamos llenos de agua, imaginemos solo el peso del agua, toda esa agua la tienes que subir ese desnivel todo el tiempo, Todo el tiempo. porque no para, ese sistema no para nunca. Bueno, para cuando nos dicen el sistema Cutzamala va Ay, para qué- la operación. Y qué bueno que ya lo dices porque en las noticias cuando pasa eso es como Es un sinónimo de ya no vamos a tener Ajá, agua en toda la Ah, en ciudad. sí. toda la ciudad no va a haber Sí, sí, agua. sí. Sí. Se olvidan de los pozos, se olvidan de la realidad. Pero no, porque el sistema Cutzamala representa solo, es decir, el 30% del suministro de agua. Si bien no es poco, Y- no es todo. Y si bien el porcentaje también puede ser importante, no le otorga agua a toda la ciudad. Ujú. Hay que entender cómo funciona el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala, como lo dijo Alan, viene desde Michoacán y el agua recorre el poniente de la ciudad, pasa por el norte, sobre el Estado de México. Abastece a varios municipios A los- del Estado de México. Me parece que es Cuautitlán Izcalli, Atizapán, Zaragoza. Naucalpan. No sé si Atizapán, Zaragoza es una zona o es un municipio. Tiene su Lo presa. desconozco, pero pues va por el norte de la ciudad y termina en el oriente, que es la parte de Catepec, en Nezahualcóyotl, todo eso, Ujú. justo eso. Y al final termina en Iztapalapa, justamente. Ahí termina el circuito. Y creo que ya. Así funciona. Sí. Ok. Igual si, o sea, hay presas famosas de donde se toma el agua, que seguramente hemos ido varios. O sea, está la presa del Valle de Bravo. Sí. O sea, de ahí se toma agua que se manda para acá. La más alejada está la presa Tuxpan. O la presa Victoria también, creo que es una media famosa. La primera es Colorines. No, la primera es Tuxpan. Ok. Pero presa Colorines también, que está cercana a Valle de Bravo. Ok. Pero igual Colorines también se toma de ahí Mm. agua para traerla acá. Luego otra fuente externa, pues es el sistema Lerma. Ese no es, creo, tan famoso, Pero es pero pero anterior igual al es Cutzamala. relevante. Sí, es. Bueno, el Lerma es un sistema igual importante aquí, comparado a los otros dos, pues ya baja un poco, ya no pinta tanto, es el 11%. Son las tres principales, ya casi con eso se cumple el 100%. O sea, Ok. Pozos 43, el Cutzamala el 30 y el Lerma el 11. El Lerma es una batería de pozos que se le llama, o sea, una serie de pozos ubicados en una misma zona. Una batería de pozos que está en el Valle de Toluca, Ok. que opera SACMEX. O sea, SACMEX tiene la concesión y opera fuera de la ciudad, solo ahí en el Lerma. Bueno, y también aquí cabe hacer la aclaración que el Cutzamala lo opera con agua y con agua le cobra a la ciudad el agua que entrega. Ujú. Por eso se le dice también agua en bloque. O sea, Ujú. pues se les cobra en bloque a la ciudad. Ok. Entonces, y el Lerma, aquí lo interesante es que
el problema de lo que ya hablamos de los pozos, pues se está trasladando a otra zona. Sí, o sea, el abatimiento del nivel, que cada vez sea más profundo, el gasto energético, la problemática, por lo regular las problemáticas que van acompañadas de una solución, si bien las implementas en otro lado, es casi seguro que se van a repetir ahí. Justo. Necesitas muy buenas razones para llevar esos problemas a otro lado. Imagínense cómo está la situación como para decidir y decir que sí ante esa solución y llevar con ellos todos esos problemas, porque Sí. aún así sin eso, ¿de dónde sacaríamos el agua entonces? Sí, o sea, es que aquí ya es insuficiente, necesitamos Ujú. traer de otro lado. Y pues eso que implica, pues, en cierta forma, pues quitarle el agua a otras comunidades, a otras zonas que pues es su agua. Ah, no, a quitarles suena muy feo. Se las tomamos prestada. Bueno, las quitaron. pagada. No puede ser, no puede ser. Y bueno, Al menos toda el agua que extraemos llega tal cual, ¿no? A nuestras casas. no, ¿No? ¿Cómo? Nah. Era para meterle emoción. ahorita vamos a ver que mucha del agua se pierde. Pero ya para acabar esta de fuentes de abastecimiento, Ajá. en total, en el 2019 en promedio se abasteció a la ciudad con 32 metros cúbicos por segundo de agua potable. 32 metros 32 mil litros por segundo. Ah. No manches, es muchísimo. ¿Por segundo? Por segundo. Joder. O sea, Es muchísima agua. pues imagínense que en todo el año, así, cada segundo, 32 mil litros. No, es brutal la cantidad de agua. No, ni siquiera me la puedo imaginar. Sí, no, 32,000. está impresionante. O sea, Somos imagínense muchos. 32,000 cartoncitos de leche No, tampoco puedo. por segundo. No os puedo imaginarme 6. ¿Cuántos garrafones son? 32,000. Vamos a ver cuántos garrafones son. 32 mil entre 20. 32,000 entre 2. 1600 garrafones. 1600 garrafones por Por segundo. No. ¿Ya cuántos van? Muchos. Pues ya en estos 15 segundos fueron 24,000 garrafones. No, más. ¿Cómo? No, ya Si son 16,000. 1600. Ah, 1600, sí. Ya, Ya me perdí. Tantos garrafones ya nos volvieron locos. Y bueno, pues ahora ya Dame el, una buena, Alan, una buena. el otro punto. No, seguimos con más problemas. No, Más puede ser problemas. más todo problemas. este podcast es problema. Ahora resulta. Porque todo el agua que es bombeada y es extraída ¿Cómo que no me llega a mi casa? no llega. No Ni manches. siquiera llega. Al menos llega transparente. ¿Tampoco? No manches, ¿qué me van a decir Al ahora? menos es potable. No, ahora me vas a decir que no llega todos los días. Pues sí, no. No, Ni- no. Ni llega limpia ni No, todos los no, días no. y no toda la que traen a la ciudad te llega a tu casa. No puede ser, chicos. Mira, no te llega el agua completa, no trae la calidad necesaria y no te llega todos los días. Pues ya vamos a tocar el tema entonces de fugas, ¿no? Ya que lo... Entonces, resumiendo y con esto, Con el debido el perdón de organismo todos. operador que ya conocemos, SACMEX, podríamos decir que no está haciendo bien su trabajo. Porque Sí. no está entregando en cantidad, en calidad. Bueno, pero también ya Ni tenemos en ahora constancia. la dimensión Del problema. del O sea, problema. O sea, también no es tarea, no es como que digas, no es- ya mañana se arregla esto. Sí, no. Claro, no. Ni pasado. Y no es decir, no, es que no saben hacer nada. No, porque aún así, a pesar de las deficiencias, que bien no es decir, ay, no, qué bien está, no, tampoco. No nos vamos a ir al extremo, ni muy bien ni muy mal. Se hace, yo pienso, lo mejor que se puede de lo que está en las capacidades del organismo para abastecer a una ciudad con tantos problemas. Que si bien no es justificación para seguirlo así, al menos al día de hoy seguimos contando con el preciado líquido. Claro que se puede mejorar, están las soluciones, pero hay que entender todavía más en qué radican estos problemas que dificultan todavía más. Si esto nada más es la probada, ¿no? Es así, mira, aquí está la cosa, así funciona, ahora súmale estos problemas que trae consigo todo este sistema. Como lo son, ya lo dijiste, las fugas. Las fugas. Sí, justo. ¿Cuánto? Venga, ya, asústame Ya, más. da el dato. O sea, de esos 32 mil y pico litros por segundo que dijimos, Ajá. como si ese fuera el 100%, Ajá. pues se pierde el 42. No. 40, o sea, casi la mitad. Y, O sea, y esto es una estimación. Sí. O sea, esto se hace con inferencias y muestras representativas. En realidad,
el sistema no está instrumentado de tal forma Ujú. que tú puedas saber cuánto se consume realmente. Exactamente. Ajá, Sí, ¿cuál es y la pérdida? ese se llama balance, ¿no? Haces un balance de Sí. cuánto envías con la... Cuánto consume la gente. Así es, y con cuánto consume es con base en la micromedición. Sí. Con lo que te llega a tu medidor. Así es, todo lo que marcan los medidores de nuestras casas se hace un conteo de los medidores. Hay que tener en cuenta que no todos los medidores funcionan. Que La no actualiz- todos tienen. No todos no tienen todos medidores. tienen medidor y en eso consiste el no saber con certeza un valor exacto. Sí. Bueno, en eso y en otros factores, porque tampoco es tan fácil. Pero de ahí más o menos podemos tener una idea de entonces cuánto sí llega a los hogares y entonces hacer el balance, inferir cuánto se pierde. Sí, el último dato oficial es de 2017 Ujú. y en las notas del podcast les dejamos la tablita. Tenemos una tabla con la evolución de las fugas de 2009 a 2017 y pues el problema ha aumentado, ni siquiera se ha mantenido constante. Híjole. En 2009 teníamos, según esto, 38% de pérdidas y 42% ahora en 2017. Y eso es una estimación. Podríamos estar así en números redondos, decir que prácticamente la mitad del agua se pierde. Bueno, también aquí hay que aclarar, estos son pérdidas de la red. Ujú. No todo es fugas, o sea, no todo se pierde por concepto de fugas. También pinta ahí el agua que no se contabiliza. O sea, puede ser error en la micromedición, Ujú. puede ser tomas clandestinas, Sí. pueden ser tomas que no están registradas como regar camellones, áreas verdes y todo eso. Si no se mide, pues no se contabiliza y entonces pues Solo se sabemos. pierde en el balance. Sí, a la hora de hacer el conteo es de ya estos ¿Dónde quedó? 10,000 litros. Sí. ¿Dónde están? Yo no los tengo. O sea, la mayoría sí son fugas, pero a ciencia cierta no se sabe ¿Cuánto es de cuánto fugas es de y fugas. cuánto es de esas otras cosas? Sí, Oh, está pero cañón. pues digamos que tenemos pérdidas físicas del orden de la mitad. Qué bueno, a ver, ya con nuestra experiencia, si el 42% son fugas, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo de la conclusión de todas las cajas que hemos abierto, el 42 tendrían que tener ¿Fuga? Sí. Y no es así. Es que también, ahí te va. Al menos si tu muestra de información fuera únicamente las cajas y solo de ahí tuviéramos la información, diría, va. Pero hay que tomar en cuenta que las fugas no solo se dan ahí, Sí, claro. porque también están en las tuberías, por ejemplo, si con los sismos, Sí. con el movimiento del subsuelo, es común que las uniones de las tuberías, no solo las uniones, la tubería La tubería misma, se rompa. con el movimiento del suelo, falle. Con un tráiler. Sí, un tráiler y una compactación Mala No, del mala. asfalto. o sea, se puede hundir el suelo a tal punto que también falle. Sí, las fugas realmente importantes son aquellas que no se ven. Porque Sí. las que se ven bien que mal, pues se acaban medio reparando. Sí, O tarde que temprano, pues se arreglan. Pero Sí. las que no se ven, ¿cómo vas a arreglar algo que no puedes ver? Y No y no manches. o sea, no hay como brigadas para ver fugas debajo en el subsuelo. Y entonces aquí vale la pena preguntarnos si todavía seguir importando agua es una solución. es una solución. O sea, ¿para qué seguir trayendo más agua Ujú. si no tenemos bien gestionada nuestra red? No sabemos a ciencia cierta ¿Dónde se dónde pierde? se pierde el agua Ujú. o en qué se pierde. Entonces, pues, pero la gente sigue demandando agua. En teoría, con el agua que están mandando a la ciudad, si la repartiéramos equitativamente, Ujú. hay un concepto que se utiliza en hidráulica que es la dotación. La dotación es un concepto teórico para como asignarles a cada gente cuánta agua le toca en Ujú. promedio. Sí. O sea, si hiciéramos el promedio para toda la Ciudad de México, estamos hablando de que nos tocaría 313 litros por cada habitante por cada día. Ok. Entonces suena pues más o menos razonable, ¿no? En esta dotación ya vendría incluido lo que es el agua para bañarte, para hacer del baño, para tomar. Y hasta vienen incluidas tus fugas. O sea, el agua Con que todo se y pierde. Por ejemplo, si yo uso 10, y ahí entra otro concepto importante, el consumo. Si yo necesito 10, si mi consumo es 10 y las fugas son del doble, que significa que la dotación es de otros 10 litros. Para que a mí me lleguen 10, me tienen que mandar 20. Sí. Ujú.
Entonces, con esta dotación, pues en teoría actualmente el agua que se está mandando pues es suficiente. Con este desconocimiento y poca eficiencia del sistema, pues no es así. Y además Pues, está muy mal repartido porque hay zonas del poniente que tienen exceso de agua Ujú. y al oriente pues ya no tanto. ahorita estaba pensando en una forma de que se dan a conocer las fugas o cuando conoces que ahí hay una fuga Ujú. y es cuando se hacen los famosos socavones. Sí, es una forma. Y el problema de las fugas se representa en socavones. Entonces, cuando hay hoyos en la ciudad, ese puede ser un efecto de una fuga de agua. Sí. Si bien no son la única explicación de que ocurran ese fenómeno, el llamado socavón, sí es muy probable que si tú lo ves, es de que tienes un Lo tránsito primero de que agua, piensas es, fuga. ves si no hay una fuga. Ujú. Ajá. Sí, seguramente hay un tránsito de agua en el subsuelo que no es común Ujú. y es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, si ustedes saben de alguna fuga, repórtenla al sistema de aguas. Es muy importante porque al final, si está cerca de su casa, se puede hacer un socavón y ustedes pueden perder todo. Sí, Y eso Seguramente es muy no les hagan caso la primera o segunda vez, pero pues es nuestra responsabilidad. Ahora van entonces el siguiente punto, de cómo se reparte el agua en la Ciudad de grave. México. Bueno, ¿te parece si hacemos un resumen Sí. de lo que A llevamos? ver, A ver. llevamos Ya sabemos quién es nuestro organismo operador. Ujú. SACMEX Ya y sus sabemos funciones. dónde quejarnos. Si es del agua, ya sabemos con quién. el Exacto. principal problema de la infraestructura, que tenemos un montón Un mundo de y, infraestructura y una incertidumbre igual de y grande. un mundo de Sí, incertidumbre. de quién es, dónde están, cómo los Sí. arreglo, cómo está el problema, ahí está. Tenemos las fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México, las internas y las externas. Aquí el Ujú. principal problema es los pozos, Ajá, con el 43% de la agua. sobreexplotación y lo que genera que son los hundimientos, entre otras cosas que vamos a ver en el siguiente podcast. Cuentan por ahí que los microsismos son consecuencia de eso. Spoiler. Hay hipótesis. Y el otro punto de las fugas, de que, o sea, todo el agua que se trae, pues prácticamente la 42% mitad se pierde. se pierde o no se contabiliza. Ajá, sí, más bien. Y no teníamos un dato para nuestro público de qué tanta agua se pierde. Oh, sí, qué bueno que lo mencionaste. ¿Conocen? No, por favor, por favor. Ahí va. Aguas, ¿eh? Híjole. Ahora sí que aguas. Aquí Ese- sí, otra vez siéntense, por Ese sí favor. me lo sé. Si te estabas bañando, ahora sí ya, deja de bañarte. Por favor. Ya ciérrale. Por favor. hoy, sí. Por la semana. Con el agua que no se contabiliza de estas pérdidas que hablamos Ujú. en la Ciudad de México, con esa agua por día se podría llenar la pirámide del Sol. No inventes. Cada día se podría llenar una pirámide del Sol con esa agua de Sí. pérdidas de la Si red. la pirámide es gigantesca, no inventes, es un volumen enorme. Sí. Si eso fuera una alberca, no manches, ¿cuánto tendría de profundo? ¿Un buen? Para los que no la conocen, bueno, los invitamos a que vayan a la Pirámide del Sol. Si no, pues búsquenla en Google. Una Muy imagen. bonita, increíble Se ese paran lugar. frente a ella, se la imaginan de agua. Y todo es lo que Y se se pierde espantan. por día. Y se espantan. Y Sí. todo eso es por día. Y ya exacto. me espanté. Y entonces vamos con el siguiente punto de cómo se reparte el agua. Ok. Que es lo que hoy hablábamos un poquito de ello. De la principal, que el agua en fuentes externas viene del poniente Ujú. Ok. y va hacia el oriente. Y entonces aquí el problema es que las tuberías a lo largo de su camino pues le van sacando agua. Ok. Entonces el Iztapalapa, el oriente de la ciudad, Iztacalco, es el último punto. Entonces ya cuando llega hasta allá, pues ya está toda, se No. le dice, ya está ordeñada. No, ya el agua Ya. hasta llega cansada. Dice, ya, espérate. Ya ni llega. Ya No, ni pues llega. ya no. Seamos honestos, ya ni llega. ¿Sí? O sea, no. El agua, bueno, naturalmente en todo el mundo el agua se reparte por gravedad. ¿Ok? Entonces, nosotros al vivir en una cuenca, bueno, pues la parte poniente, como es la más alta de la ciudad, pues es donde empieza a escurrir el agua Sí. y va bañando a toda la ciudad de poniente a oriente. Entonces, todo el agua que se va consumiendo se va quedando. Sí. Se va quedando en las delegaciones Álvaro Obregón,
Guajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan. Tlalpan, y va avanzando así, después pasa por Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero. Y ya cuando llega, pues ya. Y al final queda Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, donde ya no llega el agua. Y además de que ya no llega, también, ¿qué les parece? A ver esta analogía. A ver, venga. Una analogía de un tobogán. O sea, Ajá. donde tú subes al tobogán para echarte, ¿no? Ujú. Porque te echas por el efecto de la gravedad. Sí. Pero el trabajo para subir, en este caso, sería las bombas del Ujú. Cutzamala, los 1100 metros. Sí. Entonces imagínate que subes ya los 1100 metros y ya estás hasta arriba del tobogán, ¿no? Pero imagínate, sube 1100 metros en escaleras. No manches, ya llegas cansadísimo. Listas al menos, yo necesitaría 3 tortas Bueno. de energía para llegar. Ya llegamos al punto más alto. Ok, Ajá. invertimos mucha energía, lo Sí, logramos. Ya, ¿Qué ajá, sigue? lo logramos. Y entonces ahora sí ya me voy a aventar, ¿no? Sí. Me echo en el tobogán, pero como el tobogán está tan alto, pues no me puedo dejar ir con todo. Porque cuando llegue hasta el final me voy a dar un buen golpe. Un trancasísimo, sí. Bueno, a ver, el tobogán estás pensando en un parque acuático, ¿no? Ajá. Ah, ok. Bueno, Entonces, pues Sí. lo que pasa en la tubería es que a lo largo de esta, pues hay elementos, válvulas, Ujú. llaves que les tienen que cerrar para que el agua se pare un poco y le quites energía. justo. Porque si la dejaras ir así desde el punto más alto, seguramente se te revientan las tuberías. O sea, tú verías Literal, un, sí. un espectáculo impresionante en la ciudad, como hay fuentes en todas Sí, las sí, calles. sí, sí. De hecho, el Imagínense. manantial Fuentes de la Ciudad de México. Y entonces ya también con lo que decía Lalo de cuando llega Iztapalapa, ya ni llega. O sea, necesitas meter plantas de bombeo Sí. que originalmente no necesitas porque ya la subiste. O sea, Ujú. ya subiste hasta el tope del tobogán, ya solo es dejarla ir. Pero no la puedes dejar ir porque el estado de la tubería no es el adecuado. Se te revienta. Se te revienta. Se rompe. Sería el sinónimo de que a ti se te rompe la columna cuando llegas a la parte más baja del tobogán. Sí, Ah, porque sí, caes de tal cual. sentón. Así de feo. O sea, llegas Sí. con. Tienes tanta energía acumulada y la liberas contra algo que te detiene. No manches. En este caso, al agua nadie la detiene. Tal vez a nosotros sí, y quien falla es la columna, pero con el agua no. El agua no hay quien le pueda poner un alto. Y si le pones una válvula, la rompe. Una tubería vieja la destruye. Cualquier accesorio. De hecho, hay casas que tienen donde hay mucha presión. Hay tanta presión, tanta energía que rompe sus accesorios. Sí. Sus llaves las rompe, siempre tienen agua saliendo. Y eso podría pasar de no quitarle energía. Pero como dice Alan, le quitas tanta energía que luego le tienes que volver a inyectar energía para que llegue a esos puntos, los más alejados. Justo. Y pues eso que implica pues dinero en suministro de energía eléctrica. Ujú. La luz, o sea, Sí. hay que pagar la luz de esas bombas. Sí. Y bueno, ahora el otro punto, o sea, como un subtema dentro de este punto es la calidad de las fuentes de abastecimiento. Ya decíamos que en teoría debería ser potable. Sí. O sea, y decimos que en teoría porque hay una norma que dice que así debe de ser. Y es una Ujú. norma oficial mexicana. Sí. Es la NOM 127 de la Secretaría de, De Salud. salud. Ahí está especificado todas las características físico-químicas del agua de tal manera que pueda ser apta para consumo humano. Ujú. Ok. O sea, nos dice qué puede tener, qué no debe tener y lo que sí. ¿Y ¿Cuál en qué es el máximo? ¿En qué rango? Sí. Ujú. O sea, ¿cuál es lo máximo que podrías tolerar para que sea potable? Justo. Sí. Entre ellos, y es muy importante que hablemos de eso, el cloro El también. cloro. Hay una cantidad máxima permisible donde uno puede consumir el agua, seguir siendo potable y tiene cloro. Sí. Sí. Es común que hay personas que dicen, ay, es que yo no tomo agua porque huele mucho a cloro. Por ejemplo, en Cebu, en Pumagua, o sea, todo el mundo que fue a Cebu o que fue a alguna Conocemos instalación, los dispensadores de Pumagua. todo el mundo. O pueden ir. Es público. Y si no, Yo pues, tomo dense agua de una ahí. vuelta. Y en las facultades ustedes van a ver dispensadores de agua que ustedes pueden abrir con toda la seguridad del mundo, pueden presionar el botoncito, llenan su botella, le toman y en algunos, porque no es en todos, Sí.
En algunos dispensadores de Pumagua sí se llega a sentir este sabor a cloro. Y el aroma a veces. Y el aroma. Y huele a cloro, sí, sí, Pero sí. hay que hacer énfasis en eso, que existe una concentración máxima permisible en donde no representa ningún daño el consumir agua así. Hay que entender también que, como lo estipula la norma, la NOM 127, dice que el agua al momento de ser consumida al menos debe de tener igual un mínimo, no tiene que ir en cero en cloro, de hecho debe de tener. Entonces no hay que temerle al hecho de que cuando a veces consumes agua, al menos de esos puntos, percibas un aroma e incluso hasta el sabor. No es malo porque se debe de tener, según la norma, y además tiene un límite superior que se respeta. Sí. Al menos para este caso puntual, yo les puedo decir que los dispensadores de Pumagua en Ciudad Universitaria tienen un control constante en cuanto a los parámetros. Lo revisan mensualmente y revisan que no pasen la concentración de cloro la superior a la indicada. Sí. Entonces, ahí yo les puedo garantizar de buena fe y con muy buena fuente de información que puedes tomar agua ahí sin ningún problema. Pero, en los pozos de la ciudad no es así. Es totalmente diferente, Sí, es otra Si historia. si bien les va a los pozos, tienen un suministro de cloro Sí. ahí a la tubería, el cual pues debería estar calculado. Dependiendo a dónde va, pues es la cantidad de cloro que le debes de inyectar, porque cuando va el agua en la tubería, mientras más recorrido haga el agua, pues más cloro necesitas, porque se va perdiendo. Sí. Y sí, y hace reacción más tiempo con más elementos con los que tiene que reaccionar, y entonces sí tienes que aumentar lo suficiente como para que al punto más lejano que abastece ese lugar cumplas con ese parámetro. Sí, y Pero la mayoría de los pozos, al menos a los que nosotros hemos ido, pues es carente un sistema de potabilización. ujú, Sí. Y en los que llega a ver, simplemente es inyectar cloro. Sí. Cuando hay un listado enorme en la norma que se debe de analizar. Donde sí hay una, digamos, esperanza. En el sistema Cutzamala, pues fuimos de práctica a la planta de los berros. Sí. Vimos todo el tren de tratamiento. sí, Y hasta tomamos agua de ahí. Sí. sí, Y pues sí, tiene el laboratorio de control de calidad y nuestra prueba, nuestra buena fe, Sí, de que la seguimos probamos vivos. y sabía bien. Entonces ahora el otro subtema de tandeo. Otra de las obligaciones que tiene el organismo operador es la constancia. que significa todo el tiempo tienes que tener agua. Pero eso no pasa. Es tu tema favorito, Alan. Venga. Así que un problema es la inconsistencia en el servicio, y eso está relacionado con el tandeo. Tandeo, o sea, te dan el agua, te la dan en tandas. En Las tandas. tandas, tal cual, así como la tanda con la vecina, con el dinero, Mm. es lo mismo con el O agua. sea, cada cierto tiempo te toca tu tanda, ¿no? Así Sí. igual, cada cierto tiempo te toca tu agua. Pero aquí, ¿por qué existe el tandeo? O sea, Es una solución, sí. entre comillas, entre comillas. No, no es solución. No, pero Digámoslo Ahí, tal a ver, ahí cual, va, como es. ahí va la razón del tandeo. no. Ya dijimos que las fugas son del 42%, Bien, al menos sí, se tiene altísimo. estimado. Sí, Pero, ¿cómo puedes reducir las fugas? Una solución simple. ¿Cómo No. puede no haber fugas en una tubería? La No solución tengas más tubería. simple, No, pero no teniendo agua. Ah, sí. teniendo agua. sí, también. O sea, si no tienes agua, no tienes nada que se fugue. Nada se va a perder. No me Es- digas es- eso. En verdad, esa es la razón por la que existe Sí. el tandeo. No. Es una solución casi perfecta, ¿no? No, sí suena, pero de pelos. Entonces, esa es la razón del tandeo. Ujú, no puede ser. Ya detrás pues hay otras cosas que luego es insuficiente el agua y entonces tienen que rotar entre darle a una zona y luego a otra y así. Sí. Pero pues una de o la principal razón es quiero disminuir fugas, ¿cómo le hago? Pues no mando agua. No lo puedo creer. No es, puedo, es no. que a quién se le ocurre, es una magnífica idea. No hay que darles agua, no vamos a tener fugas. Problema solucionado. ¿En qué momento eso se vuelve una solución? No lo sé. Yo sigo digiriéndolo, me cuesta. No puedo creerlo. A mí también en me serio. cuesta que, o sea, se supone que la gente que está en los organismos operadores es
es un profesional Calificado. sumamente calificado. Experto y que tiene en la materia. Experto en la materia y que Ujú. tiene pues también varios años de experiencia Sí. pues para poder, es un servidor público. Sí. Además de lo que ya dijimos, es un servidor público. Y entonces, o sea, debería de ver el bien común de la gente. Ujú. Entonces, yo no me imagino ese grupo de servidores que originalmente pensó en esta solución. Esto, yo tengo una duda. ¿Esto se hace en otras partes del mundo? Yo he visto artículos donde sí se habla del tandeo. Bueno, en Ajá. inglés le ponen servicio intermitente. Ajá. Pero, pues no sé la naturaleza en otros países. He visto artículos de Latinoamérica, no de... Ah, bueno, Latinoamérica es lo mismo. Pero sí, no sé. Lo dudo mucho. Y yo, es que me cuesta creer que esta sea la solución. O sea, no. O que esa sea la razón de la solución. No, y esta solución, ajá, como dices, entre comillas, solución, te genera más problemas, tal vez, Ah, sí. de los que medio o trata de solucionar. En primera, lo más importante, no tienes agua. Ahora súmale los que vienen, o sea, Presten atención porque esto sí es muy importante para las personas que reciben agua por tandeo. O sea, es común en las zonas donde les dan agua una vez por semana o así, Ajá. que la primera agua que llega está toda chocolatosa. Está muy sucia. Parece tepache, ¿no? Muy sucia. Parece lodo. No, Sí. no tepache, lodo. Todavía el tepache se te antoja, dices, "Ah, se ve bueno". el lodo ya la piensas. Pero el dices, lodo dices, eso no es agua. Sí. Y se han preguntado por qué. Pues en parte el tandeo, al no haber agua en la tubería, lo que pasa es que el agua cuando está en la tubería ejerce cierta presión Ujú. y eso hace que donde hay fugas, pues no ingrese nada a la tubería porque la presión está como empujando O sea, de a dentro los hacia afuera. agentes externos. Ujú. Ajá. Sí, con la presión del agua de adentro hacia afuera. De dentro Ajá. de la tubería hacia afuera. Entonces no deja que entre Microorganismos, nada. sí, o tierra o lo que sea, ¿no? De Sí. donde haya fugas o rasgaduras o lo que sea de la tubería. Pero Ok. cuando deja de haber agua, pues todo eso tiende a entrar. Ujú. Ujú. Y entonces cuando mandan el agua, pues la primera agua es como si enjuagaras la tubería de todo ahí, todo el... De todos los microorganismos, la tierra, el agua estancada que se queda de entre los días que hay y no hay tandeo. Y de hecho, eso genera otro problema que lo han de conocer. Yo escuché el término intrusión patógena. Sí. Que por Ajá. esa misma razón de que no tienes la presión de adentro hacia afuera, no solo entra cualquier cosa, bueno, sí entra cualquier cosa externa y además puede entrar algún otro microorganismo que no se tenía contemplado en la dosificación de cloro. No, y lo peor es, se supone que el agua potable debe de ir un poco más arriba del drenaje. Ujú. ¿Para qué? Para que Hijos de Dios. cuando haya fuga Ajá, en ajá. el El drenaje, drenaje. pues se vaya al subsuelo, o sea, que se siga para abajo. Ujú. Pero hay zonas donde el drenaje está por arriba del agua potable. No. Y el drenaje tiene todavía más fugas que el agua agua potable. potable, sí. Entonces, imagínense si el drenaje está fugando, imagínense ahí todos sus desechos. No me digas Y está cayendo sobre la tubería de agua potable, la cual se suministra en tandeo. Entonces, cuando no hay agua, imagínense ahí lo que puede entrar. eso. No, Pues es por eso. no me digas. Seguramente estaba pasando esto. Había una tubería de drenaje arriba de agua potable. ¿Ustedes han sabido de que hayan aparecido indicadores de heces fecales dentro del suministro de agua potable? Yo no. Pero de ser así, entonces no me sorprendería encontrarme con esos rastros en lugares como esos. Pues mire, el agua viene chocolatosa. Ah, ¿Quién sabe que tenga? Quién sabe que tenga. Y no descartaría que de la muestra que se haga No. salga así, tanto porcentaje de heces fecales. No me sorprendería. Pero además de esta intrusión, ujú. que menciona esta intrusión patógena, hay otra No, puede contaminación que es en las tuberías cuando va el agua, cuando fluye un líquido a través de cualquier cuerpo, se forma una pequeña capa que se llama Ujú. capa límite, que es una partecita, como una pequeña partecita del fluido que no se mueve. ser. Ok, que se queda como estancada. Estancada, podríamos digamos. decirlo. O sea, lo pueden ver en sus coches.
cuando está lleno de polvo Ujú. y te vas a la carretera a 200 por hora, No no se le llega quita limpio. el polvo. Ok. Y no se le quita nada, o sea, así como te fuiste, así vas a llegar por lo menos, si es que se Si es que impregna llegas, más. ¿no? Por ir a 200. Si es que llega. Sí. Entonces no se le quita el polvo porque hay una capa límite, hay una pequeña capa de aire que está estancada ahí y Ujú. no se mueve y por eso el polvo no se sale. Ajá. Esto mismo pasa dentro de las tuberías. Entonces hay una pequeña partecita, una capita de agua que está estancada. Y Ok. cualquier agua estancada, pues ya lo hemos visto, se ve en Chapultepec. Es el ambiente perfecto para Para- que crezca de todo. Cualquier cosa que... Sí, porque hay que entender que hay esporas de un montón de microorganismos que están inertes en el aire, que en cuanto encuentran el lugar propicio con las necesidades que ellos necesitan para vivir, crecen. Y ahí está perfecto porque está húmedo, a nadie les molesta. Calientito en algunas zonas. Ujú, tienen todo. Y entonces el problema, o sea, existe en todas las tuberías. Sí. O sea, es inevitable que se forme esta capa límite, es un Ujú. fenómeno físico. Sí, no es propio de la ciudad. Sí. Hay en todos lados de conducción de algún Justo. líquido, ocurre. Hasta Bueno, en de tu agua. vaso ocurre. El problema Sí. es que cuando se vacía la tubería, pues esta capa de agua que estaba estancada, pues se va al fondo de la tubería. Ujú. Y es lo que decías, ¿no? Cuando te vuelven a inyectar agua, ahí viene el lavadito de Ahí tubería viene el y lavado, llégale. No puede ser. No solo viene agua con chocolate, es agua con chocolate y bichos. Son un buen de cosas. Bichos En el mejor de los casos. y heces fecales. Ay, no digas eso. Eso vamos a tener que censurarlo. Entonces, Bueno, ese es el problema de la calidad del agua por el tandeo. Todavía hay más problemas. Sí, todavía no acabamos de A los ver, problemas. Vamos a seguir con esto. Otro del tandeo es el aire atrapado. Ujú. Cuando El flujo se vuelve a inyectar a la tubería, el aire que queda Se hacen como burbujas. se hace... Se hacen Hay aire burbujas. atrapado dentro de la conducción de líquido y eso produce varios problemas, ¿no? Sí. Dentro de la tubería. puede llegar incluso a reventar tuberías el aire atrapado, o puede también pasar que el aire tape totalmente el flujo y no deje pasar nada. Ujú. Sí. Es Y como un taponcito. Ajá, como un taponcito. tapón Como de aire. cuando le haces así con el popote. Tu dedo. Así le pones el dedo y el nivel de agua no sube ni baja. Es Entonces, eso mismo. Eso es fenómeno. por el aire atrapado. Y pues la consecuencia de todo esto que hemos hablado es el traslado al usuario del costo de esta ineficiencia, que ya lo hablábamos al principio, una probadita. Sí. Y aquí también se pone caliente el asunto. No, ya esto está que arde. O sea, imagínense que pagamos el agua. Espérate. Bueno. Con todas las deficiencias Ajá. que les acabamos de mostrar, con el mundo de información desactualizada que tenemos, con el mundo de infraestructura que se tiene, todavía nos cobran. Bueno, es natural que te... Bueno, sí, ya entendí tu punto. O sea, no se entrega en calidad, en cantidad, con la presión y con la constancia que se debe. O sea, todos los puntos que debe cubrir básicos un organismo operador No se, no se cumplen al 100%. no se cubren al 100% y todavía te cobran. Sí. ¿Ok? Y Que falló. además que te cobran, tú tienes que cubrir la deficiencia del sistema. Ah, sí, ya. Sí, sí, me sí. suena por ahí una vocecita que decía, se nos hace costumbre, ya se nos hace familiar pensar en nuestra cisterna, bomba y tanque. ¿Y el tinaco? El Y- tinaco. Y todo. O sea, Y cuando si no- quieres tomar agua, también tienes que comprar filtro. Y Deja garrafones. eso. Y O garrafones. El agua Todos aquí embotellada. en este estudio compramos garrafón. Sí. Y así como nosotros, yo sé que todos lo hacemos cuando, en esencia, todos podríamos tomar agua de la llave. Sí, eso está en la Deberíamos. ley. Todos deberíamos, es la deberíamos, palabra. Sí, ajá. Justo. Sí. No puede ser. Entonces, imagínense todo lo que, así en conjunto en la ciudad, lo que se ha gastado en construir cisternas, tinacos, bombas, filtros, y además todo el agua embotellada. Sí, pónganse a pensar, ¿qué tanto menos les costaría su casa si Se ahorran. el constructor dice que no le ponen ni cisterna, ni tinaco, ni bomba? ¿No? Y además el gasto energético que nos cuesta a nosotros operar la bomba para llevar el agua a nuestro tinaco. Sí. O todo lo que te gastas en comprar garrafones. O sumados los dos, que es No, como lo hombre. hacemos todos. O como estamos, tal cual. Y Sí. si no es así, pues tienes que comprar tus
tus tambos y estar al tiro cuando venga el agua porque tienes que llenarlos. Y, O sea, si no tienes cisterna, pues debes de almacenar el agua. y ahora en el supuesto, y ahora te dicen, que por horas de mantenimiento no vas a tener agua una semana. Entonces Sí. también tienes que pagar pipa. Ah, Además sí, de pagar además. bombeo, cisterna, tinaco, garrafón, filtro. Y además la tarifa del agua. Sí, Ya, a mí no se me hace justo. no, está No, hasta coincido. enoja. Sí, ya. Hasta se me fue la sed. Ya ni agua tengo, ahí todo lo escupí hace rato. Vamos con, creo que ya es el último punto, la tarifa. Ok. La tarifa se van a dar cuenta que está tanto en este podcast como en el siguiente, porque Sí. es tanto parte del problema como parte de la solución. Sí. Aquí el problema es que comparado en general la tarifa promedio de México, comparado con los demás países de la OCDE, México tiene la tarifa más baja. Ok. Entonces ese es un Ok. problema porque no puede recaudar tanto el gobierno para que tenga un mejor funcionamiento del sistema. Correcto. Entonces aquí, bueno, y además hay que aterrizarlo Esa tarifa es Ajá. a nivel país. a nivel país, la Ok. tarifa doméstica por metro cúbico. Igual le dejamos la gráfica, se las dejamos en las notas del podcast. Ya saben, civilstack.org. Ahí encuentran toda la información. Además de que es la más baja de los países de la OSDE, la Ciudad de México tiene todavía también la tarifa más baja de México. Es la más baja de la más baja. Qué bajo, la neta. Estamos hablando de la tarifa popular bimestral para el año de 2018. Ok. Donde estamos hablando que la ciudad tiene una tarifa o tenía de 41 pesos, Ujú. cuando en ciudades como por ejemplo Huixquilucan era de 433 pesos. O en León, donde era de 338 pesos. O sea, imagínense, 400, 300 contra 41 pesos. No inventes, es mucha la diferencia que se tiene. Y de hecho creo que tú tienes muy bien definido ese concepto, esa idea. O sea que ¿cómo solventarías? Es que aquí el problema es que es un círculo vicioso. Ajá. Sí. O sea, no cobras caro y entonces no puedes mejorar tu sistema. Ujú. Y si tienes un sistema malo, pues no No puedes puedes cobrar más no caro. puedes subir más caro porque, o sea, la gente, imagínate que le subes de no sé, de 40 a 100 pesos la tarifa. Sí. ¿Y es por qué? Pues si todo está mal, ¿por qué me vas a cobrar de más? Sí, 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 sí. No, o sea, es natural la respuesta, o sea, Ujú. todos haríamos eso. Sí, o sea, voy a pagar más para que siga siendo igual de horrible. Ajá, o sea, si me vas a cobrar más, pues mejórame el servicio. Ujú. El Sí. problema es que no es así de fácil. Y igual hemos pensado en eso y el hecho de, al menos, si la solución estuviera en la tarifa, cobrar una tarifa más alta sería bajo la condición de que tu servicio no va a mejorar hasta en un determinado tiempo, un mediano plazo en el mejor de los casos. Sí. Sí. En el mejor de los casos. En el mejor de los Porque casos. hay varias soluciones que bien al implementarse no llegan a satisfacer los puntos todavía. Y eso es únicamente subiendo la tarifa. Entonces ahí es donde se sigue poniendo complicado el asunto y nos dice, ¿y ahora para dónde Sí, el miramos? problema es salir de este círculo Sí, vicioso. sí, justo. Ujú. Entonces también por eso decíamos que es parte de la solución, pero también Pero es parte del problema, ajá. Y también aquí como para dar un spoiler del otro capítulo, Ujú. del siguiente capítulo y a lo que le está apostando la actual administración en la Ciudad de México es justamente para romper este círculo vicioso, mejorar el servicio para finales pues del sexenio, para que entonces ahora sí ya pueda subir la tarifa. Sí. O sea, una tarifa que sea de autosuficiencia. Sí. O sea, que con lo que cobras de tarifa pueda subsistir el organismo operador para sus actividades de operación y mantenimiento, pero también pueda tener una reserva para planear inversiones o nuevos proyectos o rehabilitaciones, todo ese Ujú. tipo de cosas. Pero no se puede hacer sin un sacrificio. Sí. Y en Claro. este caso estamos hablando de el programa general de sectorización, Ok. que es lo que vamos a ver el próximo episodio.
Como ven, ¿funcionará? ¿No funcionará? Y pues ya, Sí, ya sí tocamos funciona. todos los Pues- puntos. Deja tú si funciona, ya se está haciendo. Y no se imaginan en dónde. No me importa si funciona o no, porque Ya ya... se está haciendo. Como el tandeo, ya se hace. Sí, por ejemplo, alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlalpan. Tlalpan, Algunas son. en algunas zonas, no Sí, no todas, todas. no todas. Sí, porque es tan grande la ciudad que tampoco así se puede atacar de jalón. En algunas zonas ya se está iniciando con esa sectorización y Una inversión multimillonaria. Pues una es de los... un proyecto. De Es hecho, un se anunció, proyectazo. ¿no? La jefa de gobierno lo anunció que iba a iniciar el programa de sectorización para la Ciudad de México hace ya varios años, me parece. Sí, o sea, desde que empezó ya lo traía en mente, Ujú. desde que empezó su administración. Y desde entonces se ha estado trabajando en eso de una manera tremenda. La sectorización, para los que no sepan, es lo más novedoso que hay en la ingeniería hidráulica urbana Yo lo llamaría se- divide y vencerás. que Sí, se ese realiza es en todo el mundo y pues aquí ya se hace también. Y nada más, Y para nada más que se digamos, queden picados. nada más digamos que el paradigma de divide y vencerás. Sí, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Cómo En se el hace? Se los Y bu- platicamos. Pues ya nada más un resumen de todo, ¿no? No tenemos Ah, agua. sí. No. Primer punto, ¿por qué no tenemos agua? Bueno, para eso hay que entender toda la problemática. Ya sabemos quién es el organismo que opera ¿Con el quién agua. nos podemos quejar? SACMEX. ¿Quién De hace la el trabajo? responsabilidad, Las sí. responsabilidades de entregar cantidad, calidad, presión y constancia. ¿Quién opera las instalaciones? Ellos. La infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México, hablando en un sentido hidráulico, está a cargo de ellos, de SACMEX. ¿Ok? Ellos atienden todo lo que es red primaria, red secundaria, fuentes de abastecimiento, equipos de bombeo, tanques, pozos, todo. Sí, ¿Ok? Con ello, pues vienen todos los problemas que se derivan. Mucha información, mucho desconocimiento. sí. ¿Ok? También otra razón es que la ciudad, por la demanda que tiene, necesita fuentes de abastecimiento internas y externas. 43% de los pozos y 33% de fuentes externas como el Cutzamala. Y el 11% en el sistema Lerma, si no mal recuerdo, que hacen aproximadamente un 90%. Sí, sí, es casi el 100. Aproximadamente. Esta agua es repartida en la ciudad de poniente a oriente, de tal forma que se reparte por gravedad y hay mucha pérdida en el transcurso del recorrido, de tal forma que el agua que se supone bombeas no llega, bueno, no bombeas, que repartes para toda la ciudad, ni siquiera llega a Iztapalapa o a las alcaldías más al oriente de la ciudad. Sí, Sí. Ok, eso acarrea problemas en la infraestructura, ya que como soluciones se han optado el tandeo del agua, que Ujú. trae consigo más problemas que beneficios. Y pues bueno, eso sin contar que el agua se pierde en fugas, se pierde por la calidad, se pierde por mil y un razones. El usuario es el que absorbe todos los gastos, como compra de cisterna, tinaco, filtros, sí. y al final La paga tarifa. por un servicio. Ah, ujú. Un servicio deficiente y un servicio muy precario. Sí, ¿Ok? Ese es el resumen de esta primera parte. Ese es todo el contexto que rodea a A la pregunta de A la por qué no pregunta. tenemos agua. sí. Y parte de la respuesta. Sí. Porque aún así, esto es igual una raspadita. No está tan incompleta, pero no es un tema tampoco tan fácil como para resumir en un ratito. Ahora, Pues, ese también trae otros problemas como los hundimientos, microsismos que son presentes y microsismos que están presentes en la ciudad. Pero eso lo vamos a discutir en nuestro próximo episodio. No sé si quieren añadir algo más. Pues yo creo que ya lo mencionamos en un momento del episodio. El hecho de mantener, si bien sabemos que la problemática está difícil, está dura, sabíamos de antemano a qué nos enfrentábamos, la responsabilidad de que funcione también está en manos de todos. Nosotros podemos utilizar un poquito menos de agua,
no sé, utilizarla solo para reutilizarla, Captar ocupar, agua. hay varios sistemas de captación de agua para, no sé, uso en riego, algunas otras actividades. Utilizar cada vez menos. Sabemos que está complicado, pero no solo la responsabilidad está en el organismo operador. Si bien sí está en todos los puntos que mencionamos, también está en nosotros aportar nuestro granito de arena. Justo. Entonces, sí está difícil, pero con todos juntos, jalando para el mismo lado, yo creo que podemos darle hacia adelante en menos tiempo del que sería con la situación así. Sí. Entonces, Y pues ya, todo está dicho. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. alguna sugerencia, algo que se nos haya, que hayamos omitido, que no hayamos comentado, que nos haya faltado decir con más detalle. La retroalimentación está todo el tiempo y la aceptamos con todo gusto. Y pues... Si algo no les gustó, les gustaría que implementáramos, adelante, somos todo oídos. Aquí estamos. Es el primero apenas. Sí. Vamos a ir mejorando. Espero, Claro que sí. espero que sí les hayas hecho interesante toda la información que les dimos. Que les hayamos generado preguntas. Más y preguntas que respuestas también. Cualquiera de las dos, si les generamos más preguntas de las que tenían, yo siento que lo Otro hicimos bien. podcast, sí. Sí, claro que sí. Y si les Hacemos dimos los que respuestas, también. Sí. Entonces yo siento que aquí estamos. Bien, Estamos pues. bien, estamos firmes y tenemos mucho de qué hablar. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Les Que estés enviamos- bien. Hasta la próxima. Un suculento abrazo. A todos. Bye.